El Adán eterno. En los anales de la ciencia y el tiempo, pocos misterios han desafiado tanto la mente humana como el origen de nuestra propia especie. En una era distante, en un mundo transformado por los cataclismos, la búsqueda de la verdad sobre el pasado de la humanidad se convierte en la obsesión de un hombre. ¿Es el progreso una escalera ascendente e inquebrantable? ¿O está la historia condenada a repetirse en ciclos olvidados? Este es el relato de Sofra y Serrer, un sabio de un futuro lejano, y de un manuscrito que desvelaría la eterna paradoja de Adán. En la inmensidad de Har Sittensku, el vasto imperio de los cuatro mares, el Zartok Sofr Ay Serre, un sabio de la ilustre estirpe de los Sofr, deambulaba por las calles de Basidra bajo un sol implacable. No era solo la canícula lo que oprimía su espíritu, sino la pesada carga de sus cavilaciones tras la conmemoración del 195º aniversario del imperio. La historia, tal como se había transmitido a través de los milenios, era una crónica incesante de conflictos, de tribus salvajes y pueblos enteros, regando la tierra con sangre hasta la saciedad. Solo en los últimos 2 siglos, una paz precaria había cimentado un imperio singular bajo la ley de Basidra, fusionando razas diversas en los Andart y Tenshu. Sin embargo, Sofr presentía la inminencia de un quinto período inquietante, preñado de rumores de atavismo y el resurgimiento de nacionalidades ancestrales, amenazas veladas a la unidad lograda. A pesar de estas sombrías premoniciones, el avance científico de aquellos 2 siglos había sido formidable. La escritura, la imprenta, el dominio del vapor, la electricidad, la comprensión de los números y la audaz exploración del cosmos. El hombre se alzaba, por fin, grandioso, dominando la materia, pero la pregunta fundamental persistía. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Esta era la incesante cuestión que Sofr se había empeñado en resolver. Su teoría de la evolución de la materia viva, universalmente aceptada, se apoyaba en la geología y la interconexión entre plantas y animales. La Tierra había emergido de las profundidades marinas, y la vida terrestre y aérea provenía de formas marítimas primigenias. No obstante, su hipótesis presentaba fisuras evidentes. Algunas especies se resistían a encajar en su esquema, y el hombre, con su morfología única, representaba un abismo infranqueable en su cadena evolutiva. Sus exhaustivas excavaciones, lejos de corroborar su teoría, habían desenterrado fósiles marinos y osamentas humanas que no correspondían a organismos intermedios, sino a seres completos y desarrollados. Lo más asombroso de sus hallazgos fue el descubrimiento de cráneos de mayor tamaño a medida que se retrocedía en el tiempo más allá de 2 o 3 mil años, lo que sugería un desarrollo cerebral superior en épocas remotas, seguido de una regresión y posteriormente una nueva ascensión. Más profundamente aún, bajo una capa milenaria de humus, desenterraron los vestigios de una civilización avanzada de hacía 40.000 años. Esqueletos, armas pulidas, vasijas de compleja factura y estelas grabadas con lenguajes ininteligibles. Sofr, sin embargo, se resistía con vehemencia a aceptar la existencia de humanidades anteriores y separadas. Para él, la vida en el planeta se dividía en 2 grandes etapas, antes y después del hombre. En la segunda, el hombre, la expresión más perfecta de la vida, progresaba incansablemente hacia el conocimiento pleno y el dominio absoluto del universo. Vamos. Aceptar que el hombre tendría 40.000 años. Que haya alcanzado un grado de civilización comparable, o hasta superior, a este que gozamos actualmente y que sus conocimientos y logros hayan desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, al punto de obligar a sus descendientes a reemprender la obra desde su base, como si fueran los pioneros de un mundo jamás habitado antes que ellos. Eso sería negar el porvenir, proclamar que nuestro esfuerzo es inútil,
y que todo progreso es tan precario e inseguro como una burbuja de espuma flotando entre las olas. A pesar de la férrea convicción que lo animaba, la debilidad intrínseca de su sistema lo atormentaba. La leyenda popular, que atribuía el origen del hombre a la creación de Hedom e Hiva por una voluntad superior, le parecía una solución simplista, una forma de eludir el enigma en lugar de desentrañarlo. ¿De dónde provenía el nombre Hedom, tan ajeno a su idioma? Era un pequeño jeroglífico lingüístico que había frustrado a innumerables sabios. Mientras Sofr paseaba por su jardín al caer la tarde, su mirada se posó en una excavación reciente, donde descubrió un estuche metálico. En su interior, un rollo de pequeñas hojas manuscritas con extraños signos, una escritura absolutamente desconocida. Con manos temblorosas, se encerró en su laboratorio. Años de febril y metódico trabajo le condujeron finalmente al desciframiento de aquel indescifrable jeroglífico. El documento, incompleto y fragmentado, era un relato escrito por un hombre llamado Jotr Este, junto a su hijo Jan y su pupila Helen. Habitaba en Rosario, una ciudad que ahora solo existía en el recuerdo. El manuscrito se abría con una acalorada discusión entre Jr., el doctor Moreno, un ferviente darwinista, y el doctor Bathurst, un hombre de profunda fe, acerca de la existencia de Adán y Eva. Está claro que si Edem e Hiva regresaran a la Tierra, quedarían de lo más sorprendidos. El manuscrito proseguía, describiendo una sociedad que celebraba con entusiasmo los logros de la imprenta, la fotografía, la luz artificial, la transmisión del sonido y, sobre todo, el omnipresente poder de la electricidad. Una creencia arraigada en aquella era la del progreso humano imparable, una ascensión continua hacia una cúspide inalcanzable. Porque nuestros inventos tienen la característica de ser difundidos al instante por todo el globo. La desaparición de un solo pueblo, o incluso de muchos pueblos, no modificaría en absoluto la suma del progreso conseguido. Para que no quedara rastro alguno del esfuerzo humano, debería desaparecer toda la humanidad al mismo tiempo. ¿No es esa, le pregunto, una hipótesis admisible? Justo después de esta postrera réplica, un cataclismo de proporciones dantescas sacudió la Tierra. Jr. fue testigo impotente de cómo su jardín se hundía 100 metros en las entrañas del planeta, mientras las olas, colosales y rugientes, batían con furia contra los cimientos de su hogar. Presurosos, subieron a un automóvil junto a su hijo, Helen, el fiel mayordomo Germán, el chofer modesto Simonat, el jardinero George Raleigh y su esposa Anna con sus hijas. Huían desesperadamente del océano que avanzaba implacable, pero que misteriosamente mantenía una distancia constante, como un depredador que acecha sin devorar. De súbito, la carretera se cortó ante ellos. Un abismo insondable se abrió, negro y tenebroso. Pensaron que era el fin, la aniquilación total, pero el agua, de manera inexplicable, se detuvo. Habían sobrevivido sobre un minúsculo islote de 1000 por 500 metros, el único punto sólido en un océano ilimitado y amenazante. El relato describe su milagroso rescate por el buque Virginia, que los encontró a la deriva en el islote, donde antes se alzaba Rosario. Los 9 supervivientes fueron embarcados. Los siguientes 8 meses a bordo del Virginia fueron un calvario de horror y desesperación. El carbón se agotó, obligando al capitán Morris a desplegar las velas. La travesía, en busca de tierra firme a través de los antiguos continentes ahora sumergidos, fue un calvario de hambre, sed y la corrosiva desesperanza. Pasaron sobre lo que un día fueron las bulliciosas Londres y Danzig, ahora sepultadas bajo las aguas. En el 9º día sin el preciado bizcocho, el capitán Morris, con una expresión de extrema resolución, ordenó encender de nuevo los fuegos, en un postrer intento de hallar un refugio. 2 días después, una tierra emergía en el horizonte.
un continente inhóspito y desolado en medio del Atlántico, cerca de Cabo Verde. Desembarcaron con las pocas fuerzas que les quedaban y comenzaron, una vez más, una nueva vida. El manuscrito presentaba lagunas en su narración, pero proseguía con descripciones de un suelo aluvial que, aunque salado en un principio, se fue dulcificando con lluvias torrenciales y persistentes. Lucharon con denuedo por conservar las pocas semillas de trigo que habían salvado para sembrar. También habían logrado rescatar conejos, con la vana esperanza de que se reprodujeran y les proporcionaran alimento. Durante una circunnavegación del nuevo continente, no encontraron el más mínimo rastro de la antigua civilización que habían conocido. Sin embargo, cerca de las Azores, hallaron vestigios de columnas y vasijas de una civilización desconocida, que el doctor Moreno atribuyó a la legendaria Atlántida. Esto sugería la enigmática singularidad de tres humanidades que no procedían una de la otra en el mismo lugar. Un rompecabezas que desafiaba la lógica. El relato describe, además, la sorprendente adaptación de la flora y fauna marinas a la vida terrestre. Animales marinos mutaban para sobrevivir en tierra, y los peces voladores desarrollaban alas rudimentarias, una evolución acelerada ante la adversidad. El final del manuscrito era un presagio sombrío del declive. El capitán Morris había perecido. Los demás envejecían prematuramente y su capacidad cerebral disminuía inexorablemente. El Virginia, abandonado a su suerte, se desintegraba en el tiempo. Vivían desnudos, despojados de todo, como salvajes en las ruinas de construcciones inacabadas, un testamento mudo de una civilización desvanecida. El autor, consciente de su inminente muerte y del crepúsculo de su intelecto, había enterrado el resumen de la ciencia humana en una caja del Virginia, junto con las páginas de su relato en un estuche de aluminio. Su postrer deseo era que, algún día, sus lejanos descendientes encontraran este legado y bendijeran su memoria, quizás iniciando, una vez más, el ciclo eterno. Al terminar la traducción, Sofer quedó estupefacto, sus más arraigadas creencias hechas añicos. El documento contenía todas sus nociones y otras inimaginables e impensables. Hasta la ansiada explicación del nombre Hedom. Es una variación de Edem, que a su vez provenía de Adán, el símbolo eterno del primer hombre. Sofer había negado equivocadamente a este ancestro primordial, pero el documento confirmaba su ineludible realidad. Los Andart-Itenshu no habían inventado nada. Simplemente repetían, una vez más, lo que ya había sido dicho, una y otra vez, a lo largo de las innumerables eras.